Hola, jóvenes de los grupos de ensayo. Vamos a analizar ahora dos procedimientos que hemos desarrollado para la calificación de las instalaciones. Estos dos procedimientos tienen una causa fundamental y es importante que la tengamos en cuenta porque eso explica todo lo que viene a continuación. Hemos estado calificando históricamente a las instalaciones con, digamos, mucha exigencia. O sea, nosotros somos mucho más exigentes en cuanto a calificar una instalación como no apta que nuestros competidores, digamos, que otras empresas mantenedoras. Eso nos genera dificultades en el mercado y estamos entonces o perdiendo clientes o teniendo discusiones con los clientes porque nosotros a una instalación la estamos calificando como apta, como no apta, y resulta que viene un mantenedor competidor nuestro y la califica como apta o apta con mejoras. Así que lo que se trata es de ver si podemos revisar estos criterios y aplicar algún razonamiento que nos permita modificar esa situación. Por otro lado, es importante que, como concepto general, analicemos las instalaciones como suponiendo que tienen un plan A de funcionamiento, pero que puede ocurrir que en ciertas circunstancias podamos hablar de un plan B y que el plan B también tenga un cierto valor. Tomemos una instalación, por ejemplo, lo normal en nuestro trabajo de tanque elevado, y pongamos que el tanque elevado está funcionando correctamente, la columna está inundada, pensemos en un edificio de menos de 47 metros, de hasta 47 metros, y la instalación está inundada. Bien, en ese caso vamos a ensayarla y bueno, si está todo bien, vamos a decir que está apto, que la instalación está apta. Podrá tener después algunos elementos accesorios, como que le faltan los elementos obligatorios, podrá tener otra serie de cositas, pero la instalación fundamentalmente está apta, porque funciona la fuente principal de suministro para la extinción del incendio. Pero vamos a suponer que esa misma instalación, vamos en otro momento y nos encontramos que el tanque está vacío, o que la válvula de retención está incorrectamente colocada, o que la válvula de retención no está funcionando bien, entonces está trabada y bueno, no deja pasar el agua. Bueno, lo concreto es que la instalación, o sea, la montante está vacía de agua y bueno, no hay agua en las vías. En ese caso, hasta hoy, por decir algo, la hubiéramos calificado como no apta, porque no tiene agua. Pero resulta que ese edificio tiene, además del tanque elevado y de la montante, tiene una boca de impulsión, y esa boca de impulsión está en condiciones. Entonces, en ese caso, si bien la fuente principal no está funcionando, la realidad es que podemos plantear un plan B para esa instalación. El plan B para esa instalación sería que lleguen los bomberos e inyecten agua para la extinción. Entonces, podríamos decir que su plan A, o sea, plan principal, no está funcionando, pero sí está funcionando, o estaría funcionando, o eso es lo que tenemos que verificar y analizar, es si se puede plantear un plan B y ese plan B estaría funcionando. Para que un plan B funcione, en este caso, con este ejemplo, ¿qué sería? Bueno, que la boca de impulsión estuviera en condiciones y que la montante estuviera en condiciones. Entonces, podemos hablar de un plan B, pero sabiendo que no es lo mejor, ya lo sabemos, no es lo mejor, pero de cualquier manera la instalación podría funcionar. En esas condiciones las vamos a calificar como apta con mejoras. Si definitivamente no podemos plantear ni un plan A ni un plan B, el plan A porque no funciona la fuente principal y el plan B porque de alguna manera no podemos establecer un plan alternativo de menor calidad que el primero, pero alternativo y que pueda funcionar, en ese caso consideraremos que es no apta, definitivamente será no apta, porque no funciona ni en plan A ni en plan B. Así que bueno, lo que nosotros tenemos que hacer es
el procedimiento fundamental de todo esto es tratar de determinar si en una instalación que no funciona el plan A, ver si es posible que funcione un plan B. Así que bueno, eso es digamos, la razón fundamental de todo esto, o las razones fundamentales de todo esto. En el primer procedimiento, que se llama requerimientos fundamentales para calificar una instalación, hay una serie de conceptos iniciales que no sé hasta qué punto a ustedes les interesan, porque se refieren más a instrucciones para el grupo de informes. Así que ustedes lo van a leer, porque todos me dijeron que iban a leer los dos procedimientos. Así que bueno, supongo que ustedes habrán leído las dos primeras páginas. Y entonces, esas dos primeras páginas son, llamémosle, introductoras. Ustedes pueden leerlas sin ningún inconveniente, pero son más bien instrucciones para el grupo de informes, como les dije. Vamos a comentar entonces desde definiciones para adelante, porque hay algunas definiciones que hemos modificado respecto de algunas partes de la instalación. Entonces vamos a comentar primero lo que está en primer lugar en definiciones, que es la boca de impulsión. Acá lo que se trata es definir para este nuevo criterio qué es una boca de impulsión. Bueno, obviamente sabemos que es una boca de impulsión, pero vamos a ver hasta qué punto nosotros decimos que la boca de impulsión está en condiciones. Vamos a considerar que la boca de impulsión está en condiciones a los efectos estos y que vamos a seguir profundizando. Consideraremos que está en condiciones cuando tiene la montante vinculada con un codo, un niple o codo que esté en condiciones. O sea, la rosca del codo o la rosca del niple tiene que estar en condiciones de forma tal de que permitan colocar o una anilla giratoria o una válvula de corte con la anilla giratoria. En esas condiciones nosotros decimos que la boca de impulsión está, llamémosle, disponible. Bueno, obviamente aparte de eso no tiene que haber concreto que impida que uno rosque cualquier elemento. O sea, si no podemos roscar la anilla giratoria porque está toda la cañería esa que mencionamos, está cubierta de concreto, bueno, obviamente no vamos a considerarla. O sea, se trata de un codo o un niple que permitan, sin grandes inconvenientes, limpiándola obviamente, pero sin estar rompiendo nada, instalar la anilla giratoria o una válvula con la anilla giratoria. En esas condiciones para nosotros la boca de impulsión está apta. O sea, puede ser esa instalación a la que le falte la válvula de corte con la anilla giratoria o que le falte la anilla giratoria, pero que lo que queda en la cámara sea perfectamente factible instalarle cualquiera de las dos cosas que menciono. O sea, que se le pueda instalar sin inconvenientes la válvula con la anilla o la anilla. Así que en esas condiciones vamos a considerar que la boca de impulsión está en condiciones, a efectos de estos criterios. La otra definición es lo que sigue, que serían los elementos inmuebles. Bueno, las cosas en este mundo se dividen en cosas muebles y cosas inmuebles. Las cosas inmuebles son aquellas que están sujetas, si se quiere, al terreno, y por carácter transitivo aquellas cosas que estén sujetas a elementos que estén sujetos al terreno. Es decir, un edificio, como está sujeto al terreno, es un inmueble. Pero también es un inmueble una cañería de instalación fija que está o empotrada o sujeta a la pared. O sea, son inmuebles, o sea, no se pueden mover. Entonces, para nosotros, en una instalación fija de agua contra incendio, la instalación inmueble es aquella que está constituida por las cañerías, las bombas, o sea, los elementos que están sujetos al inmueble, al edificio. Cañerías,
hasta las válvulas, porque la válvula está sujeta a la cañería, que está sujeta a las paredes, y las bombas también están sujetas, o sea, esos son los elementos inmuebles. Por otro lado, tenemos los muebles. Los elementos muebles de una instalación fija son aquellos elementos que se pueden mover. Es decir, las mangueras, las lanzas, las tapas, esos son elementos muebles. Y tenemos, dentro de los elementos muebles, tenemos los elementos muebles críticos. Los elementos muebles críticos son aquellos elementos que se mueven, o sea, mangueras, lanzas, y que son fundamentales para la extinción del incendio. Entonces, los elementos muebles críticos son aquellos que si no están impidiendo que la instalación fija e inmueble permita apagar el incendio. Entonces, los elementos muebles críticos son, acá lo dice claramente, son las mangueras, las lanzas, las boquillas de las lanzas, volantes y reducciones para acople de válvula a manguera o manguera a lanza. Entonces, estos elementos son los elementos muebles críticos, porque sin ellos no se puede accionar o no se puede utilizar la instalación. A ver, no sé si están... Sí. Los elementos muebles no críticos son aquellos que su falta no impide que la instalación pueda extinguir el incendio. Entonces así tenemos las tapas, las llaves de ajuste, los carteles, gabinetes, vidrios y martillos. Estos son entonces elementos que no son críticos. O sea, si bien tienen que estar, por eso son elementos obligatorios, la norma 3546 los exige, salvo los martillos, eso lo sabemos bien, pero si no están, bueno, eso no impide que se utilice la instalación para apagar el incendio. Bueno, otra definición que en realidad ya la conocemos, pero que va a ser útil a futuro definirlo bien, es la montante de la instalación. ¿Qué es la montante de la instalación? Es la cañería vertical que vincula las bocas de incendio con el tanque elevado, con un conjunto de presurización, por ejemplo, un sistema de bombas o hidroneumático que presuriza toda la instalación y todo esto se vincula con una boca de impulsión. Y la montante de la instalación no se refiere a la cañería que vincula un conjunto de presurización exclusivo de las bocas de incendio más desfavorables. O sea, no llamamos montante a lo que vincula al tanque elevado, por ejemplo, con el hidroneumático y del hidroneumático a las vías más desfavorables. Esa será la cañería, pero no es la montante. La montante es la cañería principal que baja desde el último piso hasta la planta baja o el subsuelo. Bueno, como tanque elevado, vamos a denominar tanque elevado a todo tanque que esté elevado, ya sea sanitario, incendio, exclusivo incendio, compartido sanitario, incendio, o sea, todo lo que esté elevado es el tanque elevado. Y la cisterna se ubica normalmente es otro tanque de reserva que normalmente se ubica en el subsuelo. Entonces, ahí tenemos tanque elevado y tenemos cisterna bien definidos. O sea, todas estas definiciones uno puede decir, bueno, ya las sabemos, sí, pero saben que hemos procurado detallarlas para que no haya discusión o dudas acerca de si me refiero a esto o me refiero a aquello. Entonces, estas definiciones se van a usar a continuación. Bueno, ahora vamos a continuar con lo que acá dice definiciones generales, pero esto tampoco tiene importancia para ustedes, se refiere más a elementos que tienen que tener en cuenta la gente de informes y yo mismo cuando valido un informe.
Bueno, vamos a empezar a ver ahora las situaciones que se plantean en los distintos tipos de instalaciones. Pero antes de empezar a ver las instalaciones secas, que son las primeras que aparecen aquí, quisiera hacer un comentario acerca de cómo está organizado esto, porque esta misma organización que vamos a ver aquí en instalaciones secas la vamos a ver en los otros distintos tipos de instalaciones. Hemos denominado a estas situaciones que se le plantean a las instalaciones, las hemos denominado en situaciones críticas que provocan la calificación de no apta. Es decir, son situaciones tan críticas que definitivamente no podemos considerarlas aptas ni aptas con mejoras, son no aptas. Después tenemos las situaciones no críticas. Las situaciones no críticas son las que de alguna manera no impiden que la instalación funcione. Tendrán sus limitaciones, ahora lo vamos a ver, pero son no críticas, porque no críticas que de alguna manera la instalación va a funcionar. Estas situaciones no críticas las dividimos en situaciones no críticas que requieren una solución urgente, o sea, si bien no están impidiendo en forma absoluta que funcione la instalación, pero hay que resolverlas. Y estas van a producir que la calificación sea apta con mejoras. Por último, tenemos las situaciones no críticas que no requieren solución urgente, o sea, que no son determinantes, pero se van a recomendar que las resuelvan. En ese caso será una calificación también de apta con mejoras, pero sabemos que es un apto con mejoras más liviano que el anterior. Así que bueno, vamos a entrar a las instalaciones secas. Entonces tenemos las situaciones críticas que provocan la calificación de no apta. Y acá tenemos 4 situaciones críticas que hemos pensado que provocan esa calificación de no apta. O sea, la instalación está no apta. Uno es que falta, en una instalación seca, obviamente, falta la boca de impulsión de bomberos, o en última instancia que la misma la boca de impulsión está absolutamente inoperable. En este caso, esta situación obviamente impide que los bomberos inyecten agua. O sea, una instalación seca que no tiene boca de impulsión, directamente no hay forma de hacerle llegar agua a las vías. Así que, bueno, esa está no apta definitivamente. O que estuviera destruida la boca de impulsión y que no hubiera forma de hacerla funcionar. Después, cuando vamos a considerar que está no apta, cuando el resultado en el ensayo de estanqueidad de la instalación es no satisfactorio. Bueno, el no satisfactorio nosotros lo hemos analizado como la contraparte del satisfactorio. Entonces vamos a definir qué es satisfactorio. Es satisfactorio en una instalación seca cuando, primero, no hay caída de presión en la prueba hidráulica. Segundo, cuando hay una caída de presión de menos de 1 kilo por centímetro cuadrado por minuto. Otra categoría, si es una caída de presión que sea medible, que sea mayor de 1 kilo por centímetro cuadrado por minuto, pero que sea medible. Por ejemplo, 2,5 kilos por centímetro cuadrado por minuto, se puede determinar exactamente esos 2,5 kilos por la lectura del manómetro, y entonces decimos que es una caída de presión medible. O sea, se puede determinar con la caída del manómetro que en 1 minuto cayó 2,5 kilos por centímetro cuadrado. Por último, vamos a tener aquellas situaciones donde la caída de presión es instantánea. O sea, no hay forma de determinar el tiempo porque es instantánea. O sea, la aguja del manómetro pega un golpe y se va a cero de forma instantánea. Y la otra es que la cañería no se puede llenar. Entonces, la última categoría es que la caída es instantánea o la cañería no se puede llenar. Y en esos casos, definitivamente será no apto. Entonces, vamos a tener, cuando tenemos que no hay caída, es apto. Cuando tenemos que la caída
es menor a 1 kilo por centímetro cuadrado, también lo consideramos apto, porque es una caída muy pequeña y frente a la inyección de agua por parte de los bomberos, eso no va a tener significación, o sea, la pérdida va a ser despreciable. Entonces, la consideramos apta. Cuando la caída es medible, o sea, es superior a 1 kilo por centímetro cuadrado, pero se puede medir 2,5 kilos, 3 kilos por minuto, la consideramos apta con mejoras y le indicamos al propietario que tiene que reparar la instalación. Por último, será no apta definitivamente cuando no se puede llenar la instalación o la caída sea instantánea. ¿Ok? Esas son las condiciones en las cuales esta última es la condición en la cual consideramos que la seca está no apta definitivamente. La otra consideración es cuando la boca de impulsión tiene la válvula de retención en posición incorrecta. O sea, eso es obvio que es no apto porque los bomberos no pueden inyectar agua. Recordemos que en una instalación seca siempre necesitamos a los bomberos para extinguir el incendio. Así que si los bomberos no pueden introducir agua, esa instalación está definitivamente no apta. Y por último, que nos ha pasado en alguna instalación, no es normal, pero nos ha pasado que el extremo superior de la instalación esté abierto. Bueno, en ese caso, todo lo que metan los bomberos se va a ir por afuera, se va a salir por la parte superior, y bueno, es probable que las vías, salvo las vías las vías inferiores, las demás vías prácticamente no van a recibir agua, van a recibir muy poca agua, porque el agua se va a ir por arriba. Bueno, estas serían las 4 situaciones críticas que implican un no apto a la instalación. Ahora vamos a analizar las situaciones no críticas que requieren solución urgente. Bueno, vamos a hablar de la boca de impulsión y vamos a considerar lo que llamamos 5, falta de anilla giratoria en boca de impulsión existente. Y la boca de impulsión puede o no tener válvula de corte. Bueno, esto está relacionado con la definición que hemos dado de una boca de impulsión apta, digamos, que es que tenga el codo con la rosca correcta o el niple con la rosca en condiciones que permitan instalarle el elemento que le está faltando. Bueno, si solo falta la anilla, consideramos que es una situación no crítica, pero que requiere solución. O sea, la elucubración que hacemos es que los bomberos pueden llevar una anilla, deben tener en sus conjuntos de herramientas, deben tener anillas giratorias, y entonces cuando llegan ellos pueden acoplar en lo que hay ahí, no será la boca de impulsión perfecta, pero bueno, lo importante es que pueden ellos instalar una anilla. Entonces, consideramos que si falta solo la anilla en una instalación seca, o falta la válvula con la anilla, y el resto de la boca de impulsión está en condiciones, entonces la consideramos que es apta con mejoras. O sea, no es que toda la instalación no funciona, sino que le está faltando un par de elementos importantes, pero que si uno le acopla rápidamente en el instante que lo necesita, acopla la anilla, la instalación va a funcionar. Con el mismo criterio, si falta en el punto 6, si falta volante en la válvula de corte de la boca de impulsión. Bueno, tenemos una válvula con anilla, pero le falta el volante. Bueno, obviamente es un problema porque van a llegar los bomberos y no van a poder abrir la válvula, pero que consideramos que los bomberos sí van a tener elementos como para abrir la válvula y es un elemento no crítico que requiere solución urgente por parte del propietario. O sea, nosotros le vamos a decir que tiene que colocar el volante, pero no por eso le vamos a decir que la instalación está no apta. Cuando la caída de presión medible es superior a 1 kilo, bueno, esto ya lo hemos mencionado antes, cuando es superior a 1 kilo, y en la medida que sea medible, vamos a considerar la que está apta con mejoras. O sea, es una situación no crítica, pero que requiere solución urgente. O sea, si supera el kilo por centímetro cuadrado,
2,5, 3, 3,5 kilos, evidentemente hay un problema en la instalación y tiene que ser reparado. Pero eso no impide que puedan llegar los bomberos, inyectar agua y si bien un poco se va a perder según esa pérdida de 2,5, 3 kilos, 3,5 kilos, si bien sabemos que se va a perder un poco de agua, también suponemos que la cantidad de agua que van a inyectar los bomberos y la presión a la que lo van a hacer va a hacer que esas pérdidas realmente no tengan significación a la hora de apagar el incendio. Bueno, el punto 8, es que los asientos estén deteriorados, pero no han impedido la prueba hidráulica. Bueno, no es que sea muy normal, pero a veces en las instalaciones secas encontramos que están los asientos en mal estado. Bueno, los asientos en mal estado que no han impedido la prueba hidráulica, porque si el asiento está en tan mal estado que hace que la caída sea instantánea, si todos los asientos están en mal estado y la caída fuera instantánea, cosa que en principio no va a ocurrir, pero bueno, si no han impedido la realización de la prueba hidráulica, aunque impliquen una cierta caída, entonces el hecho de que los asientos no estén en perfectas condiciones es una situación no crítica, pero que requiere solución urgente. O sea, el propietario, el consorcio, va a tener que resolver el problema, va a tener que cambiar los asientos. Pero eso no hace que pongamos que la instalación está no apta. Va a ser una instalación apta con mejoras. Hay que corregirlo y hay que corregirlo en forma inmediata, pero de cualquier manera la instalación, si vienen los bomberos, va a funcionar. No funcionará idealmente, pero va a funcionar. Y por último, el 9, falta de elementos muebles críticos. Recuerden que los elementos muebles críticos son las mangueras, las lanzas, es decir, los elementos que son fundamentales para apagar el incendio. Bueno, si faltan elementos muebles críticos, la situación es una situación no crítica, pero que requiere solución urgente. O sea, si a la instalación le faltan las mangueras, bueno, nosotros tenemos que exigir que las pongan, decirle que se las deben poner, pero no por eso vamos a calificar a la instalación como no apta, la vamos a calificar como apta con mejoras. Por último tenemos los puntos 10 y 11, que es cuando la caída de presión medible es inferior a 1 kilo. Bueno, ya hemos mencionado que cuando es inferior a 1 kilo la vamos a considerar apta, definitivamente apta. Y por último, cuando faltan elementos muebles no críticos. Cuando faltan elementos muebles no críticos, o sea, por ejemplo, que faltan las llaves o algunas llaves de ajuste, bueno, la instalación está apta. Por supuesto que habrá que decirles que los completen y será una obligación del propietario completar esos elementos, pero la realidad es que lo consideramos como apto por ese lado. Bien, se recomendará la instalación de los elementos muebles no críticos, se lo recomendaremos al propietario, le diremos que están faltando, le diremos cuáles son los que faltan, la parte comercial les cotizará los que faltan, pero de cualquier manera sabemos que la instalación va a funcionar aunque esos elementos falten. Bueno, con esto damos por concluida las situaciones de las instalaciones secas. Bien, vamos a analizar ahora el punto segundo, instalaciones húmedas por tanque elevado sanitario sin sifón y sin reserva exclusiva. O sea, se trata de, básicamente, de edificios de menos de 47 metros, hasta 47 metros en principio, aproximadamente 47 metros, y que tengan tanque elevado sanitario. O sea, no con sifón y no reserva exclusiva. Bueno, acá tenemos dos situaciones que provocan la calificación de no apta. Una es falta de agua en la instalación y que simultáneamente carece de boca de impulsión o esta boca de impulsión está inoperable.
En este caso, si falta agua y carece de boca de impulsión, o la boca de impulsión está inoperable, la consideramos no apta porque no hay agua en la instalación y asimismo los bomberos no pueden inyectar agua por abajo, por la parte de la boca de impulsión. Ahora, hay algo muy importante que esto vale para todas las instalaciones, menos las secas obviamente, que es que siempre que uno llega, o que el grupo, mejor dicho, llega a la instalación, obligadamente tiene que verificar varias cosas. Uno tiene que verificar si la válvula de corte del tanque elevado está abierta, cerrada, a ver cómo está operando. También es importante verificar las condiciones en que está la boca de impulsión, o sea, si la boca de impulsión está más o menos en condiciones. No importa si la instalación está sin agua, hay que verificar en qué condiciones está la válvula de corte bajo el tanque elevado y en qué condiciones está la boca de impulsión, porque son dos elementos que nos van a permitir definir si existe la posibilidad de un plan B. Si ustedes llegan a una instalación, está sin agua y como está sin agua se van sin verificar estas cosas que le digo, bueno, vamos a estar generando una información incompleta. Y entonces, a la hora de hacer el informe o a la hora de validar el informe, uno no puede asegurar que la instalación efectivamente tenga un plan B. Porque si la instalación no tiene agua, pero la boca de impulsión está perfecta y da gusto verla, bueno, de pronto se puede pensar en un plan B. Así que bueno, es importante, fundamental que cuando van a una instalación verifiquen que la válvula de corte bajo el tanque elevado funcione y además que la boca de impulsión, hay que evaluar las condiciones de la boca de impulsión. Si la boca de impulsión está en buenas condiciones y es operable, es un dato fundamental que tienen que recabar, haya o no haya agua en la instalación. Bueno, entonces, acá lo que dice el punto 1 es que no obstante, si bien falta el agua en la instalación, hay que verificar si la válvula de corte bajo tanque elevado se encuentra abierta o cerrada. Si está cerrada, bueno, se controlarán las válvulas de las vías, a ver si están todas cerradas para que no haya inundación, y se verificará, se abrirá la válvula de corte que estuviera cerrada y se verificará la instalación. O sea, no salgamos corriendo, sino que abramos la válvula, inundemos la instalación y probemos la instalación. Cuando los resultados de las mediciones, los ensayos son no satisfactorios. Ese sería el punto 2 por el cual la instalación está calificada como no apta. Bueno, acá nuevamente tomemos la contraparte de lo no satisfactorio, que es lo satisfactorio. Una medición en unos ensayos no satisfactorios cuando las presiones que se miden en la montante, en las vías conectadas a la montante, van creciendo de 0,3 kilos por centímetro cuadrado aproximadamente piso a piso. En el caso de las instalaciones de tanque sanitario con 47 metros o menos, la presión en la boca de incendio más desfavorable puede ser 0. O sea, no necesariamente tiene que tener presión y no necesariamente tiene que tener un hidroneumático. O sea, la boca de impulsión más desfavorable puede ser 0, pero a partir de ahí tiene que crecer, hasta la boca de impulsión tiene que crecer a razón de 0,3 kilos por centímetro cuadrado. En esas condiciones, aproximadamente 0,3 kilos puede ser 0,28, 0,32, o sea, aproximadamente 0,3 kilos. Y por otro lado, con respecto al caudal, tiene que haber un crecimiento razonable. No podemos definir para todo tipo de instalaciones un crecimiento del caudal perfectamente medible, porque depende de otras condiciones. Pero lo importante es que vaya creciendo razonablemente y que en la boca de impulsión se mida el caudal máximo, el máximo caudal de esta bajada. Entonces, en esas condiciones podemos considerar que tanto presión como el caudal son aptos, o sea que nos demuestran que la instalación está apta. Hay un dato, y acá cuando decimos que el caudal en la boca de impulsión
tiene que mantenerse por lo menos por 2 minutos, o sea, hay que dejar que corra el agua, de esa forma se limpia la instalación, pero aparte de eso verificamos que si el agua fluye y no cae, no desciende el caudal, no disminuye el caudal, mejor dicho, entonces vamos a considerar que la instalación está apta. Todo aquello que no sea esto que estamos mencionando es una situación de no apta. Ahora, hay algo importante que hemos encontrado algunas instalaciones en las cuales la cañería, el tramo de cañería que vincula el tanque elevado con la montante de incendio es de pequeño diámetro, o sea, menor diámetro que la montante. Bien, en ese caso lo que ocurre es que medimos las presiones y las presiones están bien, pero cuando largamos el agua por la boca de impulsión, resulta que a los segundos o rápidamente, a los minutos, se queda sin agua. Cerramos la válvula de la boca de impulsión y en, no sé, 1, 2, 3 minutos se recupera el caudal en la montante. Abrimos de nuevo la válvula de la boca de impulsión, sale un chorro y después se corta. Bien, en estos casos es una situación de apta. ¿Por qué es una situación de apta? Porque una instalación de este tipo básicamente está esperando que lleguen los bomberos. O sea, el tanque elevado sanitario está para proveerle agua a la montante, pero no está para apagar el incendio. Si bien vamos a considerar que si ese conducto es del mismo diámetro que la montante, vamos a considerar el agua que pueda suministrar el tanque a la hora de atacar primeramente un incendio, hasta que llegan los bomberos, pero si ese caño es de pequeño diámetro, igualmente la instalación está apta, porque en realidad la instalación está preparada para que lleguen los bomberos e inyecten agua. Los bomberos se van a encontrar en esos casos con una instalación inundada, pero que el caudal para apagar el incendio lo tienen que suministrar ellos. Así que si la conexión entre el tanque elevado y la montante es de pequeño diámetro, eso es válido, o sea, es satisfactorio. Ahora vamos a pasar a las situaciones no críticas que requieren solución urgente. Falta boca de impulsión, pero las mediciones son satisfactorias. O sea, nos encontramos en una instalación que la montante está conectada al tanque sanitario, pero no tiene boca de impulsión. Medimos presiones y caudales. Obviamente el caudal máximo lo vamos a tener en la última vía. Como no tiene boca de impulsión, no vamos a poder apreciar el funcionamiento de la boca de impulsión como normalmente. Pero bueno, el caudal en la vía más baja, la más alejada del tanque, da bien el caudal. Entonces vamos a considerar que si bien no tiene boca de impulsión y un edificio de menos de 47 metros lo tiene que tener, conectado al tanque sanitario, es decir, un edificio de menos de 47 metros que tenga tanque sanitario, tiene que tener boca de impulsión. Pero bueno, no tiene boca de impulsión, pero las mediciones de presión y caudal obtenidas desde el tanque elevado sanitario son adecuadas. Vamos a considerar apto con mejoras si le vamos a decir al propietario que tiene que instalar sí o sí la boca de impulsión. Falta válvula de corte en la boca de impulsión. Bueno, acá tenemos un problema, que si falta la válvula de corte en la boca de impulsión, la realidad es que el tanque elevado va a tener la válvula de corte cerrada, porque si no, todo el contenido del tanque elevado, que además es sanitario, se perdería por la montante y por la boca de impulsión sin válvula. Bueno, en ese caso, el problema que tenemos es que en caso de incendio no vamos a poder contar con el agua del tanque elevado, porque si aparece un incendio, nadie va a ir arriba a abrir la válvula. Para empezar, es probable que nadie sepa que esa válvula está cerrada. Seguramente el encargado sí lo sabe, pero el resto de la gente no lo debe saber, así que la verdad es que no hay agua. Y hay un incendio y no van a poder hacer nada con las vías. Perfecto. En este caso es fundamental que el agua la inyecten los bomberos. Bueno, los bomberos se van a encontrar con la boca de impulsión, como hemos hablado, no va a tener válvula, pero bueno, en la medida que esté con la
rosca correcta, ya sea el niple o la rosca correcta, el codo en la boca de impulsión, hemos dicho que esa boca de impulsión la consideramos apta. Entonces, le vamos a decir al propietario que tiene que corregir este tema, que tiene que colocar la válvula con la mayor urgencia para poder habilitar el tanque elevado, pero será apto con mejoras porque el resto de la instalación funciona. Falta la anilla giratoria en la válvula de corte de la boca de impulsión. Bueno, acá nuevamente consideramos que los bomberos van a tener una anilla si la necesitan y le vamos a decir al propietario que obligadamente tiene que instalar la anilla, pero es apto con mejoras. La boca de impulsión tiene válvula de retención con orientación incorrecta. Bueno, como hay un tanque sanitario y las mediciones son adecuadas, o sea, si hay agua en la instalación y las mediciones son satisfactorias, también se considera apto con mejoras y se le indica al propietario que debe corregir la posición de la válvula de retención. El punto 7, falta válvula de corte de tanque elevado no existiendo boca de impulsión. Si falta la válvula de corte bajo el tanque elevado, pero no hay boca de impulsión, entonces se considera apto con mejoras, pero también se le indica que debe colocarse esa válvula, pero también que tienen que colocar la boca de impulsión. Porque hemos dicho que tiene que tener boca de impulsión cuando el edificio es de menos de 47 metros y el tanque es sanitario. Falta la válvula de retención bajo tanque elevado. Bueno, si existe boca de impulsión, esta situación provoca que el agua que inyecten los bomberos parte y se vaya al tanque elevado. Bueno, también le vamos a exigir al propietario que la instale, pero la realidad es que vienen los bomberos. Bueno, el agua, vienen los bomberos. El tanque elevado va a inundar la montante y asimismo los bomberos van a poder inyectar por la parte inferior, pero la realidad es que una parte del agua que inyecten los bomberos va a hacer rebalsar el tanque. Bueno, es una situación donde la consideramos apta con mejoras y le indicamos al propietario que tiene que corregir la situación. La válvula de retención debajo del tanque elevado está montada con sentido incorrecto. Bueno, acá es un poco lo mismo, o sea, no va a bajar el agua del tanque elevado, no inundará la instalación, o sea, vamos a encontrarnos con una cañería vacía, una montante vacía, y si llegan los bomberos van a inyectar agua por la montante, por la boca de impulsión montante, y el agua parcialmente se perderá por el tanque elevado que rebalsará. Bueno, es una situación igual que la anterior. Por otro lado, que no funciona el sistema de presurización en bocas de incendio más desfavorables. Bueno, en principio va a ser un hidroneumático o un conjunto de bombas para servir a una, dos o tres bocas de incendio más desfavorables. Bueno, si no está funcionando eso, vamos a considerar, y si el resto de la instalación funciona correctamente, vamos a considerar que la instalación está apta con mejoras y le vamos a indicar al propietario que tiene que reparar ya sea el hidroneumático o el conjunto de bombas para presurizar a las bocas de incendio más desfavorables. Eso en caso de que la instalación sea la que estamos mencionando, tanque elevado sanitario y boca de impulsión, pero que tenga instalado un sistema de presurización. Bueno, el sistema de presurización instalado tiene que funcionar, o sea, la instalación se adapta con mejoras, pero vamos a decirle que tiene que repararlo. El punto 12 es asientos deteriorados, pero que no impiden que la instalación permanezca inundada, aunque no sea ensayado por el riesgo de falla en el cierre. Bueno, aquí es un típico caso donde en muchos de los ensayos que ustedes hacen, en muchas de las visitas que ustedes hacen, dicen asiento deteriorado y no hacen ninguna otra consideración. Bueno, aquí está bien, asientos deteriorados, en principio se pueden medir presiones. Así que
lo que no se podrá hacer es caudales, pero en principio podemos hacer presiones. Pero de cualquier manera, cuando los asientos están deteriorados, es importante que nos informen, como en todos los casos, cuál es el estado de la boca de impulsión. Porque entonces, si los asientos están deteriorados, pero la instalación no tiene pérdida, a pesar de que, porque las válvulas están cerradas, pero bueno, mejor no tocarlas para que no haya problemas de cierre. Pero la realidad es que en caso de incendio, si la boca de impulsión está en condiciones, los bomberos van a poder inyectar agua y aunque no sea perfecto el cierre de las válvulas en las bocas de incendio, bueno, la realidad es que en caso de un siniestro eso va a funcionar. Entonces, acá lo que se trata es de que, está bien, los asientos están deteriorados, pero vamos, si hay un incendio y todavía no le hemos cambiado los asientos, ¿qué hacemos? Bueno, vienen los bomberos, inyectan agua, nadie va a subir a abrir la válvula del tanque elevado, pero inyectan agua y el agua va a llegar con alguna pérdida, etcétera, etcétera, pero va a llegar a la boca de incendio. Entonces eso es fundamental. Para lo cual entonces es fundamental verificar el estado de la válvula, como ya les dije al principio, el estado de la válvula de corte bajo el tanque y el estado de la boca de impulsión. Es un dato fundamental. Bueno, por último, falta de elementos muebles críticos. También vamos a considerarlo apto con mejoras, pero le vamos a exigir al propietario que los instale bajo su responsabilidad. Y por último tenemos las situaciones no críticas, que falta de elementos muebles no críticos. Bueno, acá le vamos a poner apto con mejoras y le vamos a recomendar que los instalen. Bueno, con esto damos por concluido las instalaciones húmedas con tanque sanitario, no reserva exclusiva ni compartido sanitario incendio. Bueno, chicos, vamos ahora a las instalaciones húmedas con reserva de incendio por tanque elevado, pero con sifón o reserva exclusiva. Esto en principio lo vamos a encontrar en edificios, en edificios de más de 47 metros, si bien hemos encontrado, a lo largo de nuestro trabajo, hemos encontrado edificios de menos de 47 metros que tienen tanque elevado con reserva exclusiva o con reserva compartida sanitaria incendio, en los cuales, bueno, las consideraciones son las mismas, a pesar de tener menos de 47 metros. Pero entonces, en principio, tanque elevado, reserva exclusiva, o tanque elevado, compartido sanitario incendio. O sea, concretamente, cuando hay una reserva de incendio definida. Bien, acá tenemos dos situaciones críticas que provocan la calificación de no apta. Acá, en principio, falta de agua en la instalación y carece de boca de impulsión o la misma está inoperable. Bueno, en este primer procedimiento o circular no está colocado eso de que la misma está inoperable, pero bueno, es falta de agua en la instalación y carece de boca de impulsión o la misma está inoperable. Bueno, básicamente en este caso falta agua en la instalación y lo que hay que hacer, por supuesto, es controlar que la válvula de corte bajo tanque elevado esté abierta. Esto ya lo hemos dicho antes, es muy importante que ustedes verifiquen la válvula de corte de bajo tanque elevado y que controlen el estado de la boca de impulsión si existe. Si existe, es necesario conocer perfectamente el estado de la boca de impulsión o de las bocas de impulsión. El segundo punto es que los resultados de las mediciones y ensayos no sean satisfactorios. Nuevamente decimos que son satisfactorios cuando la boca de incendio más desfavorable se bate el techo. Ustedes tienen la tabla, si no, bueno, les vamos a acercar un nuevo ejemplar de la tabla, pero básicamente lo que hay que verificar es
si las bocas de incendio llegan a batir el techo. Y también que tengan un crecimiento, como en el otro caso, un crecimiento de 0,3 kilos por centímetro cuadrado por piso, por cada piso, de un piso al siguiente. Y eso en el caso de tanque elevado. Acá en el procedimiento dice con cisterna y sistema de presurización. Bueno, en realidad esto corresponde a la parte de bombas, pero bueno, podemos mencionar con cisterna y sistema de presurización. En este caso la presión medida en la boca de incendio más desfavorable tiene que ser igual o mayor a 1 kilo por centímetro cuadrado. Y tener también nuevamente un crecimiento de 0,3 kilos hacia abajo. Esto, bueno, está puesto aquí, pero tiene que estar en la parte de bombas. Y por otro lado, el crecimiento de los caudales tiene que ser razonable, alcanzando su máximo en la boca de incendio inferior o en la boca de impulsión en caso de existir. O sea, este tipo de instalaciones de más de 47 metros y tanques con reserva de incendio no exigen la existencia de boca de impulsión. Pero bueno, si la tiene, lo que vamos a verificar es que en la boca de impulsión el caudal, que fluya adecuadamente, que el caudal sea el máximo, no necesariamente midiendo, porque podemos medir en la boca de incendio más baja, pero bueno, lo importante es chequear el estado de la boca de impulsión y que la boca de impulsión, el agua fluya adecuadamente por la boca de impulsión. Pasando a las situaciones no críticas que requieren solución urgente, bueno, la primera es, en este tipo de instalaciones, cuando la presión en las vías más desfavorables no bate el techo, en este tipo de instalaciones normalmente hay un sistema de presurización, ya sea un hidroneumático o un conjunto de bombas. Bueno, si no funciona el hidroneumático o no funciona el conjunto de bombas para las bocas de incendio más desfavorables, bueno, lo que vamos a decir no es que la instalación está no apta, porque partiendo de la base que el resto de la instalación está en condiciones, todo lo demás está en condiciones. Si lo que no funciona es el sistema de presurización, lo que vamos a plantear es que es un apto con mejoras y le vamos a exigir al propietario que repare, reacondicione el grupo de presurización. En el caso de que haya asientos deteriorados, pero que no impiden que la instalación esté inundada y que no se haya ensayado por el riesgo de la inundación de palieres, etc. Bueno, en este caso vamos a decir que es apto con mejoras y también le vamos a decir al propietario, le exigimos al propietario que resuelva el problema de los asientos, o sea que los asientos deben ser recondicionados. Pero acá hay algo importante. Bueno, vamos a analizar la instalación, vamos a encontrar que la montante está presurizada, las vías tienen presiones correctas, pero no hacemos caudales por el tema de que los asientos están deteriorados. Entonces, si verificamos que todo está en condiciones, salvo los asientos, o sea, la boca de impulsión está en condiciones, el tanque elevado tiene agua, la montante tiene agua, todo, bueno, entonces vamos a decir que es apto con mejoras, no vamos a hacer caudales, diremos que es apto con mejoras y le vamos a exigir al propietario que el recondicionamiento de los asientos. Falta de elementos muebles críticos. Bueno, en esta situación se considera apto con mejoras, pero se dejará constancia en el informe que los deben completar. Situaciones no críticas que requieren solución urgente, bueno, es la falta de elementos no críticos. O sea, concretamente vamos a recomendarle al propietario, le vamos a decir que si bien son materiales obligatorias, bueno, recomendamos que los completen. Pero no son de solución inmediata, como sí puede ser la falta de una manguera, la falta de una lanza. Así que bueno, con esto terminamos las situaciones a tener en cuenta en el caso de tanque elevado con reserva, o sea, ya sea tanque elevado reserva exclusiva o tanque elevado compartido sanitario de incendio.
Bien, vamos a considerar ahora las instalaciones húmedas alimentadas por bombas. Nuevamente aquí tenemos las situaciones críticas que provocan la calificación de no apta. Bien, la primera es que falta agua en la instalación y carece de boca de impulsión. La falta de agua en la instalación es por bomba fuera de servicio. Entonces, obviamente no hay agua en la instalación y carece de boca de impulsión. Ahora, esto de carecer de boca de impulsión es fundamental. Recuerden que estamos insistiendo desde el principio de esta charla, que la situación de la boca de impulsión es fundamental. O sea, debe conocerse siempre, deben informar al llenar los papeles de la instalación, deben informar si la instalación tiene boca de impulsión y además en qué estado está la misma. Así que bueno, si el punto 1 entonces falta de agua en la instalación y carece de boca de impulsión, o la boca de impulsión está inoperable. O sea, en esas condiciones la instalación es no apta. Después, no funcionamiento de las dos bombas principales. Puede estar funcionando la bomba jockey, pero no funcionan las dos bombas principales. Recordemos que la bomba jockey es la que presuriza, pero la que apaga o las que apagan el incendio son las bombas principales, son las que aportan caudal. Entonces, si no funcionan ninguna de las dos bombas principales, bueno, mal podemos considerar que vamos a poder apagar el incendio. El tercer punto es que las dos bombas principales funcionan, pero no está funcionando el automático. Esto es un problema porque las bombas se pueden poner en marcha por un problema en la bomba jockey. La bomba jockey por alguna situación no funciona, cae la presión por debajo alcanza la caída que pone en marcha la bomba 1 o la bomba 1, y entonces se pone en marcha la bomba principal o la bomba principal. Pero, ¿qué ocurre? Al no tener corte automático, eso va a estar funcionando, va a querer funcionar como una jockey, pero no va a tener el corte automático por alta presión, con lo cual eso se va a armar un desastre. La otra es cuando los resultados de las mediciones y ensayos no son satisfactorios. Bueno, cuando uno utiliza un sistema de bombas, la presión en la vía más desfavorable tiene que ser de 1 kilo por centímetro cuadrado o más. Obviamente habrá que analizarlo porque después depende de la regulación de los presostatos, pero en última instancia la presión mínima en la boca más desfavorable es de 1 kilo. Y por otro lado, los caudales, como siempre, los caudales medidos de la boca los caudales medidos de la boca de incendio más desfavorable hacia abajo crecen razonablemente hasta alcanzar su máximo en la boca de impulsión, la cual se verificará que fluye el agua por la boca de impulsión hasta, digamos, un mínimo de 2 minutos y verificaremos que el agua fluye correctamente. Con respecto a las situaciones no críticas que requieren solución urgente, bueno, entonces tenemos que si funciona la bomba jockey y una de las bombas principales, cuando hablamos de una de las bombas principales me estoy refiriendo a los sistemas que funcionan en cascada, porque los sistemas que funcionan alternativamente una bomba principal o la otra bomba principal, bueno, en la medida que funcione una de las bombas principales y que sea la que está seleccionada en el tablero, entonces vamos a considerar que la instalación está apta con mejoras y que el propietario debe reparar la otra. O sea, las bombas tienen que estar todas funcionando siempre. Pero bueno, si tenemos la jockey y una de las bombas principales, consideramos que está apta con mejoras y que la otra bomba tiene que repararse cuanto antes. Cuando funciona solamente una bomba principal, bueno, supongamos una instalación donde no funciona la jockey y no funciona una de las bombas principales, pero sí funciona la otra. Vamos a suponer que no funciona la jockey y la bomba 2. Entonces quiere decir que la bomba 1 está funcionando. Bueno, la consideramos apto con mejoras si esa bomba 1 tiene arranque para automático y funciona. Porque va a estar funcionando al principio como una bomba jockey, digamos, porque se va a poner en marcha al caer la presión,
levantará la presión. Si la caída de presión era muy pequeña, o sea que no implique que haya una vía abierta, se va a parar, se va a detener cuando llegue al valor máximo de la indicación de parada y volverá a funcionar cuando la presión cae. Si se abre una vía, bueno, rápidamente caerá la presión y la bomba estará suministrando agua a la instalación, a la vía que se abra. Por supuesto que se le exigirá al propietario que las dos bombas, la jockey y la que no funciona, tienen que ser reparadas con urgencia. Bueno, también el caso de los asientos deteriorados, pero que no impiden que la instalación permanezca inundada y aunque no se hayan cerrado por el riesgo de falla en el cierre. Bueno, acá nuevamente tenemos la instalación inundada, no está perdiendo, o está perdiendo apenitas, muy poquito, y la instalación entonces está inundada, está presurizada porque la jockey la mantiene en presión, aunque vaya cayendo, pero bueno, la mantiene en presión, la instalación está inundada. No la ensayamos porque los asientos están deteriorados, pero sí podemos verificar presiones. Y en la medida que todo funcione salvo los asientos, vamos a decir que está apto con mejoras y que el propietario tendrá que reacondicionar esos asientos cuanto antes. La falta de elementos muebles críticos, bueno, acá estamos en la misma de todas las instalaciones, donde se le indicará que es apto con mejoras y se le dirá que se deben completar los elementos críticos faltantes. Y en el caso de los elementos no críticos, que es el último punto, lo que vamos a decir es que se le recomienda, ya sabemos que son obligatorios, pero bueno, no vamos a decir que es urgente, le recomendaremos que los complete. Así que bueno, esas serían las distintas situaciones que se presentan en el caso de una instalación de bombas. Bueno, vamos a ver ahora las instalaciones de rociadores automáticos y en qué condiciones tenemos que calificarlas como aptas o podemos calificarlas de otra forma. Vamos a ver primeramente, como en los otros capítulos, las situaciones críticas que provocan la calificación de no apta. Hay 5 situaciones críticas que provocan la calificación de no apta. La primera de ellas es que hemos verificado por drenaje, por boca de impulsión o por bocas de incendio de una instalación que esté unificada con la de rociadores, que no hay agua en la instalación. En esas condiciones tenemos que calificarla como no apta. La realidad es que si no hay agua en la instalación, los rociadores no pueden funcionar, porque los rociadores para funcionar necesitan la presencia constante, permanente, de agua a presión. Si no hay agua, no van a funcionar automáticamente. Entonces, por definición de rociadores automáticos, se requiere la presencia de agua en forma permanente, a presión, para asegurar que en el momento de la activación por la ruptura de la cápsula o del bimetálico se produzca la instantánea salida de agua. Y en ausencia de cualquier persona, o sea, no requiere, por ser rociadores automáticos, no requiere que haya nadie presente para accionar la red. Con lo cual, la ausencia de agua directamente nos obliga a calificarla como no apta. La segunda situación es que la red de rociadores carezca de drenaje, carezca de boca de impulsión y tampoco esté vinculada a una red de bocas de incendio, que no esté combinándose con la red de bocas de incendio. Bueno, en estas condiciones, la realidad es que no podemos saber si hay agua o no hay agua. Entonces, tenemos que ponernos en la situación más pesimista, y es que no haya agua. Bueno, si no hay agua, si vamos a asumir que no hay agua, obligadamente tendremos que calificar a la instalación como no apta. Bien. Existe una alternativa a estas 3 posibilidades de averiguar si en la red hay agua, que es retirando un rociador. Pero bueno, previo a retirar un rociador tenemos que asegurar que la presión dentro de la red no supere a la atmosférica, porque si
nosotros pretendemos sacar un rociador y la red tiene presión, se va a producir una salida descontrolada del agua, porque una cosa es que funcione el rociador, que va a alargar el agua formando la campana, y otra cosa es que retiremos un rociador, donde perdemos absolutamente el control en el momento que sale el chorro. Ese chorro va a ser un desastre, nos va a mojar a nosotros, nos va a ensuciar porque el agua está sucia, va a ensuciar todo el área de que moje. Entonces, si bien uno podría suponer que simplemente retirando el rociador lo averiguamos, bueno, la realidad es que no es algo aconsejable. Yo diría que es una alternativa que no tenemos que manejar en la práctica cotidiana. La tercera alternativa o la tercera situación es que hemos medido las presiones y nos encontramos que la presión no alcanza un valor satisfactorio. Vamos a considerar satisfactorio aquellas presiones que estén por encima de 1 kilo por centímetro cuadrado. O sea, por debajo de 1 kilo es no satisfactorio. En estas condiciones vamos a considerar a la red como no apta. La cuarta situación es que falta válvula de corte en la boca de impulsión. Si la red tiene boca de impulsión y falta válvula de corte, la realidad es que la red va a estar vacía, no va a tener agua, porque esta situación nos ha obligado a tener que cerrar la válvula de corte del suministro, ya sea que venga del tanque elevado, que venga de AISA o que venga de un sistema de bombas. ¿Por qué es esto? Bueno, simplemente porque si no se cierra el suministro, el agua que se inyecte en la red automáticamente va a estar saliendo por la boca de impulsión y no va a haber forma de pararla. Entonces, en estas condiciones, la realidad es que nuevamente, como hemos mencionado antes, la red va a estar sin agua, y si está sin agua no funcionan los rociadores, que tienen que funcionar automáticamente. En consecuencia, esta situación provoca que también tengamos que calificarlas como no aptas. De cualquier manera, entonces dejaremos en el informe la constancia indicando que se debe instalar una válvula de corte en la boca de impulsión. Y la quinta situación es que la válvula de retención bajo tanque elevado esté montada con sentido incorrecto. O sea, tenemos una instalación de rociadores que están funcionando con el tanque elevado. Bueno, si el tanque elevado tiene la válvula de retención en sentido incorrecto, la realidad es que la instalación hacia abajo, hasta llegar a los rociadores y en los propios rociadores, va a estar sin agua. En esas condiciones, nuevamente, los rociadores automáticos no van a poder funcionar por ausencia de agua. Entonces, dejaremos constancia en el informe como se debe y destacando la importancia de colocar esa válvula de retención en forma correcta. O sea, es una tarea conceptualmente simple, pero la realidad es que su presencia en forma incorrecta, colocada en forma incorrecta, hace que la instalación definitivamente no tenga agua. Hay un detalle que es que si falta la válvula de retención, con independencia de falta la válvula de retención con la orientación correcta en la bajada del tanque elevado, la realidad es que si hay boca de impulsión y los bomberos inyectan agua a la red, suponiendo que quisieran inyectar agua a la red, la realidad es que una parte del agua se va a ir por el tanque elevado, porque, bueno, justamente porque la válvula de retención está en sentido incorrecto. Entonces, el agua que inyecten los bomberos, en caso de que lo hagan, entonces se va a perder parcialmente por el tanque elevado. Bien, con esto damos por concluidas las situaciones críticas que provocan que la instalación sea calificada como no apta. Vamos a considerar ahora las situaciones no críticas que requieren una solución urgente. O sea, estas situaciones que vamos a mencionar ahora no provocan que la instalación tenga que ser calificada como no apta, pero requieren solución. O sea, vamos a dejar planteado al administrador, al propietario, que esto es algo que hay que resolver. Una de ellas es que falta una manera giratoria en la válvula de corte de la boca de impulsión. Bueno, si la instalación tiene boca de impulsión es porque ha sido diseñada y construida teniendo presente que la boca de impulsión
tiene que estar. O sea, ¿por qué decimos que tiene que estar? Bueno, porque, por ejemplo, una situación es que se ha establecido que la red tenga boca de impulsión y está presentado en los planos ante el gobierno de la ciudad. Entonces, si va a una inspección, ellos llevan el plano aprobado, oportunamente aprobado, y chequean que esté como indica el plano. Entonces, la boca de impulsión, si está prevista en el proyecto, entonces tiene que estar funcionando. Bien, no obstante, la realidad es que vamos a considerarla como apto con mejoras, porque si fuera necesario que los bomberos actuaran, bueno, ellos van a tener algún accesorio para acoplarse a la boca de impulsión. O sea, ellos normalmente tienen accesorios y entonces se podrán acoplar e inyectarán agua. No obstante eso, vamos a dejar constancia de que en el informe de que se debe instalar la anilla giratoria. Lo consideraremos apto con mejoras y que se debe instalar la anilla giratoria. La boca de impulsión tiene válvula de retención con orientación incorrecta. Si existe válvula de corte, si hay agua en la instalación y las mediciones son satisfactorias, se considera apto con mejoras, pero se dejará constancia en el informe como se debe, destacando la importancia y la urgencia de su correcto montaje. O sea, si nos encontramos con la válvula de retención en la boca de impulsión que está con orientación incorrecta, la realidad es que los bomberos no van a poder inyectar agua. En caso de que ellos, desearan hacerlo, ante la situación particular del edificio, de la instalación, ellos llegan a la conclusión de que necesitarían inyectar agua por la boca de impulsión. Bueno, si la válvula de retención está en orientación incorrecta, no van a poder hacerlo. Pero bueno, la instalación, en principio, si por otro lado tiene el suministro como corresponde, el suministro que no sea la boca de impulsión, la tiene como corresponde, las mediciones de la instalación son satisfactorias, lo vamos a calificar como apto con mejoras. Por otro lado, falta válvula de corte del suministro no existiendo boca de impulsión. Bueno, si hay agua en la instalación se considera apta con mejoras, pero se dejará constancia en el informe de la importancia de colocar la válvula de corte en el suministro. Válvula de retención en el bajo tanque elevado, ¿qué falta? O sea, falta la válvula de retención bajo tanque elevado. Bueno, si existe boca de impulsión, acá el problema cuando falta la válvula de retención es que si hay boca de impulsión y los bomberos pretenden inyectar agua, una parte de ella se va a ir por el tanque elevado. Recordemos que los rociadores requieren una cierta presión para funcionar, o sea que la instalación va a tener presión a nivel de rociadores, pero esa misma presión es la que va a permitir que el agua ascienda hasta el tanque elevado. Entonces, va a haber una pérdida de agua por el tanque elevado. Bien, entonces, si hay agua en la instalación y las mediciones son satisfactorias, se considera apto con mejoras. Se dejará constancia en el informe como se debe, destacando la importancia de su instalación. Y la última situación que requiere solución es la que falla la válvula de retención bajo el tanque elevado. O sea, es algo similar. Si falla la válvula de retención, bueno, si hay agua en la instalación y las mediciones son satisfactorias y en la medida que haya boca de impulsión, entonces nuevamente el agua podrá estar saliendo parcialmente por el tanque elevado. No obstante, si las mediciones son satisfactorias, se considera apto con mejoras, pero se dejará constancia en el informe y se indicará que se debe corregir la situación de la válvula de retención. O sea, se debe reacondicionar, eventualmente reemplazar la válvula de retención. Y para terminar, hay una situación que es no crítica, pero que cuando aparece uno tiene que ver qué dice. Es la falta de boca de impulsión de bomberos. Si hay una instalación y las mediciones son satisfactorias, en principio
no sería exigible la presencia o la existencia de una boca de impulsión. Pero de cualquier manera, mi punto de vista es que con independencia de que no haya y que las mediciones sean satisfactorias, si hay alguna instalación, está todo perfecto, yo creo que hay que recomendar que se instale la boca de impulsión. O sea, en la medida de lo posible que se instale la boca de impulsión. La boca de impulsión es un elemento, es una alternativa que está bueno que la tengamos. O sea, está bueno que en una instalación haya boca de impulsión. Siempre es una alternativa en el caso de un siniestro, cuando por algún problema el suministro principal fallara. Entonces, no es que los rociadores automáticos vayan a funcionar con lo que llevan los bomberos o con lo que suministran los bomberos, pero en caso de existir la boca de impulsión, es una alternativa más para los bomberos. Por las dudas, el suministro hubiera estado fallando, o supongamos que fuera de tanque elevado el suministro y en un momento dado, por la razón que sea, se agotó o disminuyó la cantidad de agua en el tanque elevado y empieza a quedarse corta el agua en los rociadores. En ese momento, que ya habrá pasado un tiempo desde que se inició el incendio, porque ya se descargó lo que había en el tanque elevado, o una parte importante, y entonces ahí los bomberos van a poder coadyuvar a la extinción inyectando agua. O sea, es conveniente que haya. Entonces yo creo que deberíamos recomendar, en caso de que no lo hubiera, que se instale una boca de impulsión. Vamos a referirnos ahora, para terminar con este video, a las instalaciones de AISA. Entonces, son instalaciones AISA en BIES, o sea, es una instalación húmeda. Acá tenemos dos situaciones donde son críticas que provocan la calificación de no apta. La primera de ellas es falta de agua en la instalación y carece de boca de impulsión. O sea, no hay agua en la instalación. Por supuesto que tenemos que asegurarnos que la válvula de cierre esté abierta. Y por otro lado, si no tenemos agua en la instalación, bueno, puede implicar también que AISA no esté suministrando el agua. Entonces, bueno, si falta agua en la instalación y no hay boca de impulsión, entonces vamos a considerar que está definitivamente no apta. Y por otro lado, cuando el resultado de las mediciones no es satisfactorio, ¿qué es que se considera una medición satisfactoria en el caso de una instalación de AISA? Bueno, esto es algo que está siempre flotando, porque la presión del agua en la instalación, cuando depende de AISA, es una cosa que es variable. O sea, siempre va a ser distinta a una medición de la próxima que tomemos, porque depende de la variación de presión de AISA en la ciudad. Pero bueno, esto se planteó en una reunión con la AGC y finalmente la AGC pronunció lo siguiente. En el caso de una instalación de AISA, debe batir el techo. Para considerarla satisfactoria, debe batir el techo. Ustedes recordarán que nosotros hemos hecho una tabla para ver cómo se mide si bate el techo. En el caso de una instalación de AISA, directamente no es necesario medir ningún volumen, ningún contenido de agua. Directamente lo que hay que medir es la presión en la vía más desfavorable y entrar a la tabla y verificar si por la altura del techo en ese momento está batiendo el techo. Bueno, y ahí definiremos entonces la medición de la presión, y eso nos permitirá saber si bate el techo o no bate el techo. Ahora bien, hay instalaciones de AISA que nos hemos encontrado en la cual el techo está muy alto. El techo está muy alto. ¿Por qué bueno, estamos hablando de alguna cochera con un techo
muy elevado, por ejemplo, algunos de esos garajes antiguos que tienen techo de chapa muy elevado, parabólico, o a dos aguas, pero alto, no sé, 6, 8 metros de altura, y entonces uno dice, bueno, batir el techo que tiene que llegar el agua hasta los 6, 8 metros de altura. Bueno, en el caso la gente de AGC ha dicho, bueno, en este caso, en el caso de encontrarse con el problema de la altura del techo, consideremos 3 metros. O sea, que como en última instancia, estos son cocheras, galpones básicamente con autos, entonces lo que tenemos que hacer es apagar el incendio que se puede producir en un auto, entonces no interesa tanto el techo. Entonces, hemos definido junto con la AGC que vamos a tomar que bate el techo considerando que el techo está a 3 metros de altura. O sea, o menos de 3 metros, como puede ser una cochera de un edificio que tiene las losas de hormigón, etcétera, etcétera, entonces que en general tiene menos de 3 metros. Y si se trata de un galpón, de un gran galpón, será hasta 3 metros. O sea, que llegue a los 3 metros. Consideramos que bate el techo si llega a los 3 metros, porque en última instancia servirá para apagar el incendio de un auto. Así que bueno, ese es el tema de batir el techo. Y en el caso de los caudales, bueno, que los caudales, como siempre, crezcan razonablemente entre la boca de incendio más alta y la boca de incendio inferior, a razón de 3 kilos aproximadamente por cada piso. Y bueno, y si hubiera boca de impulsión o en la boca de incendio inferior, tener la descarga, en la boca de impulsión que se mantenga la descarga 2 minutos como mínimo, si hay boca de impulsión. Si no hay boca de impulsión, nada, medir las presiones y punto. Situaciones no críticas que requieren solución urgente. Bueno, falta válvula de corte en la boca de impulsión. En esas condiciones, si falta válvula de corte en la boca de impulsión, la gente de AISA tiene que haber cerrado la válvula, porque si no se inundaría todo, se inundaría la vereda, se inundaría todo. Entonces, eso va, digamos que si no hay válvula de corte en la boca de impulsión, lo que implica es que el suministro de AISA estará interrumpido. En esas condiciones, bueno, vamos a considerarlo apto con mejoras porque hay boca de impulsión, pero obviamente habrá que colocar la válvula de corte, simultáneamente habrá que solicitarle a AISA que le rehabilite el servicio. O sea que eso es algo que tendrá que hacer el propietario, la administración va a tener que hacerlo las dos cosas, colocar la válvula de corte en la boca de impulsión y simultáneamente pedirle a AISA que le reponga el suministro. Falta anilla giratoria en la válvula de corte de la boca de impulsión. Bueno, aquí, como en otros casos, bueno, nada, para nosotros está apta con mejoras, se le exigirá al propietario que ponga la anilla giratoria y sabemos que en caso de necesidad los bomberos van a poder colocar una anilla y conectarse. La boca de impulsión tiene válvula de retención con orientación incorrecta. Bueno, en este caso, sí, las mediciones, o sea, ahí tenemos una boca de impulsión que tiene la válvula de retención en posición incorrecta, pero simultáneamente tenemos que tener la conexión con AISA y las vías con agua. Entonces, si las mediciones en la vía son satisfactorias, el hecho de que la boca de impulsión tenga la válvula de retención en posición incorrecta no es un problema para que funcione la instalación en las condiciones en que está, o sea, con el suministro de AISA. Si se cortara el suministro de AISA, ahí sí pasa a ser importante el hecho de la válvula de retención, porque los bomberos no van a poder inyectar agua en esas condiciones. Así que se le exigirá al propietario también que corrija la posición de la válvula de retención. Asientos deteriorados, pero que no impiden que la instalación permanezca inundada y aunque no se haya ensayado por el riesgo de falla del cierre. Bueno, este es un caso en que la instalación está presurizada, tiene el suministro de AISA funcionando, no hay pérdidas de importancia, puede haber alguna gotita que pierda alguna válvula, pero en principio la instalación está presurizada. Bueno, en esas condiciones, aunque no se haya podido hacer el ensayo, habremos hecho la medición de presiones, pero obviamente no se podrá hacer el caudal. Pero bueno,
lo consideraremos apto con mejoras porque la instalación está presurizada, en caso de incendio se abre la válvula y va a salir el agua, así que está apto con mejoras. Falta de elementos críticos, bueno, en este caso también lo calificaremos como apto con mejoras y le exigiremos al propietario que complete los elementos críticos. Con respecto a los elementos no críticos, le recomendaremos que los instale, y si falta una situación no crítica es que falte boca de impulsión de bomberos. Bueno, pero vamos a ver, si falta las instalaciones de AISA, la mayoría de ellas no tiene boca de impulsión. Entonces, está claro que si una instalación de AISA no requiere boca de impulsión. Por supuesto que si la tiene mejor, porque se va a poder establecer un plan B, pero si no tiene boca de impulsión, bueno, las instalaciones de AISA no se le exige boca de impulsión, así que si le falta la boca de impulsión, pero las mediciones son satisfactorias, o sea, tiene agua la instalación y las mediciones son satisfactorias, se considerará que está apto. Y se recomendará que se instale una boca de impulsión, pero si no la instalan tampoco es un problema porque, bueno, vamos a ver, la mayoría de las instalaciones de AISA no tienen boca de impulsión. Así que, bueno, con esto terminamos el repaso de las distintas situaciones y quiero recalcar volver a insistir en que en todas las instalaciones es importante que verifiquen la apertura o cierre de las válvulas de suministro, ya sea el tanque elevado, ya sea AISA, ya sea bomba, lo que sea. Es importante que ustedes estén bien seguros de en qué situación está la válvula de corte del suministro y, bueno, según las condiciones, que esa válvula esté siempre abierta. Y si la encuentran cerrada, verificar por qué está cerrada y eventualmente abrirla, si las condiciones aguas abajo son las adecuadas. Y por otro lado, les insisto que es fundamental, en cualquier caso, que informen el estado de la boca de impulsión, porque una instalación que no tiene agua, pero a la que se le podría analizar un plan B, nosotros no podemos analizar el plan B si no sabemos cómo está la boca de impulsión. O sea, el plan B se puede diseñar en función de que la boca de impulsión esté en condiciones. Si no tenemos la boca de impulsión en condiciones, no podemos pensar en el plan B. O sea, no podemos evaluar la posibilidad de decir, bueno, como tiene boca de impulsión, vamos a considerar que los bomberos van a poder inyectar agua. Pero si no sabemos cómo está la boca de impulsión, ese plan B no lo vamos a poder establecer, porque será muy arriesgado establecerlo optimistamente, pensando que la boca de impulsión está en condiciones cuando en realidad no lo sabemos. Y peor aún, suponiendo que está en condiciones y que la boca de impulsión definitivamente no está en condiciones. Así que bueno, les agradezco y bueno, nada, vamos a hacer otro video donde vamos a hablar de las análisis y acciones a tomar en el caso de instalaciones fijas contra incendios.